Bueno, no sé si me ayudan a pasarle. Yo quisiera concentrar la presentación con algunas provocaciones sobre la discusión que hay en estos momentos en el movimiento social. ¿Qué hacemos en el cambio político o en la transición? Y plantearía como cuáles serían, a tu consideración, la discusión sobre los retos que tiene el movimiento social. Sería muy importante reconocer que en estos momentos hay un debate en la mayoría de las organizaciones en términos de cómo actuar. ¿Se apoya a Andrés Manuel o no se apoya a Morena o no se apoya? En fin, eso ha agravado o agudizado las contradicciones internas que el movimiento social tiene. La CENTE, el sindicalismo universitario, el movimiento popular, tiene el sector salud, los universitarios. Tenemos en las organizaciones sociales una serie de contradicciones que se expresan en una dispersión del movimiento a nivel general, y que ahora los problemas de la unidad y de la articulación del movimiento social tienen un elemento adicional, que es la discusión de qué se hace, si se apoya o no a Andrés Manuel y cuáles son las perspectivas. Ese me parece que es una discusión que se ha vivido en la CENTE, en los universitarios, en el sector salud, etc. Creo que en estos momentos plantearía que lo que estamos viviendo son las expresiones de la disputa del rumbo del cambio y de una transición pactada. En estos momentos, esta parte de la discusión de apoyar o no está acompañada de un excesivo protagonismo de Andrés Manuel, que está llevando a un desgaste anticipado. Todavía no llega al gobierno y cada un día mete un elemento de discusión, algunos totalmente innecesarios. Eso de perdonar a Rosario Robles me parece que es un absurdo. O sea, si no quiere abrir una trinchera de cuestionamientos frente a una serie de grupos para agravar las cuestiones de la transición, pues no debería de hablar sobre eso. Pero hay varios puntos que estarían en esa parte. Y yo creo que además el discurso que se ha estado desarrollando debe tratar en esa parte los pactos de la transición y las presiones en la negociación de la cúpula empresarial, fundamentalmente, con la exclusión del movimiento social, el cinismo y la sinvergüenza de los partidos. Ahora vemos en el Senado cómo se rasgan las vestiduras el PRI y el PAN, pero ¿cómo se llama? Morén de Lora. ¿Cómo se llama? Loret de Moll. Quejándose de que van a ser censurados, etcétera, de que hay un periodismo, etcétera. Hay un cinismo impresionante, y me parece que es muy importante que tengamos como un punto fundamental cuáles son los retos que tenemos para la recomposición del movimiento social y la refundación de la izquierda socialista. Ahora estamos hablando de si va a haber más becas o menos becas, y se olvidó el horizonte de la revolución, del cambio social. Los elementos del programa político y la necesaria refundación de la organización social y las propuestas para la articulación del movimiento. Sobre el primer punto, que me parece que es necesitamos encauzar el debate de si se apoya o no a Andrés Manuel, y teniendo una ubicación de las distintas posiciones frente al cambio político. Yo creo que hay una primera cuestión que sería relevante que nosotros como movimiento social enfatizáramos una línea de acción que sería el rechazo a las reformas neoliberales, a este modelo neoliberal que ha sido un eje común de un movimiento muy amplio que apoya a Andrés Manuel, los que no apoyan a Andrés Manuel y los que atacan a Andrés Manuel. Un punto de unidad es el rechazo a las reformas neoliberales.
Y aquí un tema fundamental es cómo armamos esta lucha sobre las reformas neoliberales y las finanzas públicas en un debate que pueda ayudar a resolver la dispersión y la confusión que hay en el movimiento. Hace 2 o 3 días hubo 4 movilizaciones de los damnificados y por la reconstrucción. Hubo uno de unos damnificados que sale de San Antonio, hay otra que sale de no sé dónde, hay otra de Tlatelolco, hay 4, y los bloques del movimiento urbano popular que se expresaron, 2 contingentes, bueno, fueron 3 contingentes del movimiento urbano popular, cada uno a lo mejor con 1.000 o 2.000 gentes, están divididos por la vinculación con el gobierno o con los partidos, si son del PRD o si son Morena. Las contradicciones internas del programa del movimiento popular quedan soslayadas y se ponen en el centro las afinidades con Morena o con el PRD o con el gobierno futuro o con el gobierno actual. Yo creo que ese es uno de los temas que tendríamos que abordar frente a las posiciones que hay en el movimiento. Hay una visión en el movimiento un poco ilusoria de un apoyo incondicional y acrítico a Andrés Manuel. Y me parece que eso no ayuda. Necesitamos, pues, nosotros sacamos un desplegado de un apoyo crítico y levantando las banderas y los ejes de lucha del movimiento social. Hay otra posición que es la descalificación genérica del movimiento que representa Andrés Manuel. Más allá de Andrés Manuel y de Morena, hay un movimiento social muy grande nacional que es muy importante apoyar y respaldar para que siga avanzando en una perspectiva de un cambio en el modelo económico y el resto. El apoyo crítico que tendría que contribuir a dar contenido y a organizar el descontento para que se expresen y se proyecten las demandas sociales en el país. Y está como 2 temas de discusión que me parece que necesitamos abordar en el movimiento. La lucha contra la corrupción, el movimiento anticorrupción o el movimiento antineoliberal. Y creo que aquí sería muy importante que el problema de la corrupción, que lo ha puesto en el centro del escenario, no en México, sino en todo el mundo, es la derecha. Y es un discurso antipolítico, antipartidos, etc. Y en ese sentido, creo que tendríamos que abordar el tema de la corrupción, abordando el tema de la impunidad. ¿Quiénes son los responsables que promueven la corrupción? Los empresarios. Y frente a los empresarios no hay ese debate. Hemos estado viviendo en los últimos 2 meses en esta transición pactada de amor y paz, de entendimientos, de una relación tersa con los empresarios, una serie de presiones en la negociación. Hay una relación tersa con los empresarios y tenemos que ubicar que está ausente el movimiento social democrático y la izquierda. Se ha reunido Andrés Manuel y los funcionarios de Morena con todos los empresarios, con todos los sectores económicos, pero no se ha reunido con el movimiento social. Y eso me parece que puede ser una táctica, pero también tiene que ver con una visión de que la organización social está corrompida, que hay una crisis, y ahora, por ejemplo, Claudia está llevando las cosas a un exceso. Vamos a hacer una gestión individual frente a la reconstrucción y frente a las políticas públicas. Vamos a abrir una ventanilla para que las becas se traten directamente y no sean las organizaciones las que gestionen y promuevan el ejercicio de los derechos. Hay una razón real en términos de la descomposición del movimiento sindical democrático, empezando por los universitarios y las instituciones de educación superior. Se charrificaron los sindicatos universitarios. Hoy tenemos el Estuna y una serie de sindicatos universitarios corrompidos, son corporativos, son clientelares, son mercantiles, etc. Pero no por eso se tiene que atacar a los sindicatos. Hay que trabajar para restituir el papel y la función social que tienen las organizaciones sindicales. El movimiento popular también se transformó en un movimiento corporativo en la gestión de la vivienda, etcétera, y que hoy
Me parece que es muy importante abordar ese tema de la participación del movimiento social. Los empresarios están en una campaña permanente de gestión y de negociación, y prácticamente ahora están con los megaproyectos y la discusión de la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero todos los días hay un tema de esto, y el movimiento social no tiene una respuesta frente a esto. Frente al aeropuerto hay un nivel de respuesta, frente a la cuestión del agua de alguna manera. Lo que es relevante es que prácticamente en el conjunto de la discusión de la transición pactada que se ve con sectores del gobierno, con grupos de la oligarquía de Andrés Manuel y de Morena, el tema central, que es la reforma educativa, la CENTE y distintos sectores magisteriales han estado apareciendo. Y aquí me parece que es muy importante cómo se les está dando más un juego mayor ahora a el movimiento magisterial, que tiene una expresión del García Gordillo, y otros que, por ejemplo, ahora acaban de presentar una iniciativa para la reforma educativa en el Senado y comienzan a tener. La CENTE juega un papel muy importante y los universitarios, pero no están acompañando el proceso de transición, fijando agenda. Se necesita fijar agenda porque es una barbaridad. En la Cámara de Diputados presentan un punto de acuerdo para que no se aplique la reforma educativa. Y esa es demagogia. Un punto de acuerdo no es obligatorio, y como propaganda podría tener un tipo de impacto, pero prácticamente frente a la aplicación de la evaluación, el Senado y la Cámara de Diputados debían de convocar a un foro nacional, a un debate nacional sobre la evaluación que se está planteando hacer. No es una facultad del Congreso, es una obligación del Congreso abrir el debate con los interesados. Demagógicamente se dice una cosa Andrés Manuel y Moctezuma Barragán dice otra. Necesitamos abrir un debate no por internet, sino un debate en donde, en el caso del movimiento democrático, recuperar los foros de discusión que la CENTE hizo hace 4 años y que fueron masivos, muy importantes. Hay una base de discusión para frenar la reforma educativa. Lo otro es una demagogia en el Senado, lo acuerdan, y hay una cantidad de compañeros excitados porque dicen, es que aprobaron un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo no tiene ningún valor, es un exhorto, es un llamado, es una campana al aire. ¿Cuáles son los pactos que están en la negociación? Bueno, la reforma energética, ya está discutiendo cuáles son la inversión privada en el sector energético. La reforma fiscal, bajar el IVA y bajar el impuesto sobre la renta en el norte del país, pero en el sur lo vamos a mantener. ¿Por qué nosotros vamos a estar pagando el 6% del IVA y en el norte 8%? ¿Por qué vamos a pagar 32% de impuestos sobre la renta y en el norte se va a pagar el 20%? Que además va a generar un proceso perverso fiscal. Muchas empresas se van a tener su residencia en el norte para pagar menos impuestos y va a tener un impacto recordatorio. Pero eso es parte de la discusión que están teniendo, el tema del aeropuerto, etc. Yo creo que ahora a mí me parece que debíamos de afinar las baterías para combatir el discurso de los representantes de la oligarquía, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, y debíamos de hacerle un marcaje directo a todas las políticas y a todas las discusiones. Más que estarnos entreteniendo sobre las cuestiones de si se apoya a Andrés Manuel o no, sino irnos directamente frente a lo que están planteando los empresarios y para mantener sus privilegios. Hay contradicciones al interior de Morena, están las contradicciones y la negociación de posiciones con los que eran del PAN, los del PRI, los del PRD, los calderonistas, los etcétera. Pero nosotros creo que tenemos que definir una intencionalidad. Hay un movimiento social antineoliberal que capitalizó a Andrés Manuel. Es el movimiento de la CENTE. El movimiento contra la reforma educativa,
contra la reforma energética, contra la reforma laboral, contra las reformas a las pensiones. Necesitamos que este movimiento, que fue capitalizado por Andrés Manuel, aunque no apoyara a Andrés Manuel, pero se tuvo que votar en contra del PRI y contra el PAN, debe ser nuestro sujeto fundamental. Reforzar el movimiento de la gente y el movimiento democrático magisterial, así como el sindicalismo universitario, en el sector salud, en el sector energético, de tal manera que este movimiento antineoliberal ayude a darle contenido y a equilibrar la correlación de fuerzas, porque la voz que está pegando ahora es la de la oligarquía. El Consejo Coordinador Empresarial todos los días declara una, otra y otra, y les contesta y pone orden a barbaridades luego de Andrés Manuel. Después dice, es que no era tan así, o otros le comienzan a corregir. Yo creo que vivimos un macrosimulacro, no progresismo, sino de los damnificados de las políticas neoliberales. Y entonces, ahora a mí me parece que necesitamos criticar los nombramientos de Andrés Manuel y la integración del gabinete, pero en la perspectiva de pelear la política social, la política económica y la política de gobierno en este país, y enfrentando los problemas fundamentalmente de la recomposición o refundación del movimiento social. Yo terminaría planteando que necesitamos trabajar el programa para el cambio político. Hay una serie de ejes comunes que ya están en el movimiento, que tienen que ver en contra de las reformas neoliberales, en contra de, en defensa de las libertades democráticas, en contra de la ley de seguridad pública, por la democratización del país, el empleo y los derechos sociales. Pero un tema que necesitamos recuperar ahora es la refundación de la organización sindical. Hoy necesitamos replantear la relación de la organización con el Estado, la autonomía de los movimientos sociales frente al gobierno, frente a las instituciones, y de independencia frente a los partidos. La democratización, recuperar un debate sobre lo que sería la democracia directa en las organizaciones sociales, la democratización de la representación de la organización, la democratización del patrimonio y los recursos de la organización, de la gestión y del saber, y de construir los principios de la organización de clase para acabar con el clientelismo, el corporativismo y el mercantilismo que se ha extendido en el movimiento social, prácticamente invadiendo o permeando en la mayoría de las organizaciones. Y eso necesitamos ligarlo con la construcción y recuperación del programa reivindicativo actual con un plan estratégico. Eso me parece que sería parte de los retos fundamentales que tenemos para actuar en la disputa por el cambio político en esta transición que ahora está siendo pactada para no generar aspavientos en lo económico y en el gobierno. Gracias.